El día de ahora, amén, el tema que nos ocupa el día de ahora para esta predicación es entresacando lo precioso de lo vil de nosotros. Entresacando lo precioso de lo vil de nosotros. Gloria al Señor. Y para esto me gustaría que abramos la escritura, la palabra del Señor, ahí donde usted está en casa. Amén. En Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. Gloria al Señor. Y vamos a dar lectura al versículo 19, hermanos. Jeremías 15, 19. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Señor. Dice así la bendita palabra del Señor. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Vamos a leerlo una vez más, es un versículo muy importante, interesante. Dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, dice, y serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Vamos a aprovechar el tiempo. Y quiero empezar directamente, amén, este versículo que hemos leído. El profeta Jeremías, amén, fue elegido por Dios. Dice la Biblia que Dios lo eligió a él desde el que estaba en el vientre de su madre. O sea, ya Dios lo había apartado como profeta para Israel, para las naciones. Es un profeta, hermano, que Dios lo usó poderosamente, y que todas las palabras que él decía y toda la profecía que él traía para Israel, para Judá, todo eso se cumplió. Toda la profecía se cumplía al pie de la letra como Dios se lo daba a él. Entonces, hermano, encontramos a un hombre que crece, amén, en el conocimiento del Señor, amén, crece en el Señor, y también, no solamente en eso, sino que también Dios lo empezó a usar más poderosamente según él iba creciendo, hasta que llegó a tener un ministerio muy poderoso, amén, como estamos viendo, hermano. Todo el libro de Jeremías, si usted le da lectura, hermano, Jeremías se conoce como el profeta llorón. Así se conoce, o sea, era alguien que lloraba mucho. Y encontramos, amén, que este profeta, hermano, era un hombre de Dios, pero se quejaba mucho, y no solamente eso, sino que él, hermano, le preguntaba a Dios ciertas cosas, que por qué sucedían ciertas injusticias en el mundo y cosas por el estilo, pero Dios siempre tenía una respuesta para él. Aunque hubo un tiempo que Dios, hermano, como lo probó a él, amén, para ver qué hacía Jeremías. Lo dejó, le dio la libertad de escoger, amén, pero dice la Biblia, hermano, que Jeremías llegó un tiempo como que era mucho la situación, la tribulación, amén, la angustia que él estaba pasando, que él decidió no predicar más en nombre de Jehová. Entonces, la Biblia dice, dice en el capítulo 20, el versículo 9, dijo Jeremías, y dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Mira lo que dijo Jeremías: no hablaré más en su nombre, ni me voy a acordar más. Dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego. Me recuerda la alabanza que estaban cantando los músicos, ¿verdad? Ese fuego que hay en el corazón, gloria al Señor. Dice: había como un fuego, amén, ardiente metido en mis huesos. Dice: traté de sufrirlo, o sea, trató de aguantarlo, dice, y no pude. Entonces él dice: Jehová, tú fuiste más fuerte que yo, tú ganaste. Hermano, ¿y quién le puede ganar a Dios? Cuando Dios tiene un propósito, amén, para nosotros, Dios lo va a hacer. Pero hay algo que me llama la atención acerca de una plática, amén, que tuvo Jeremías con Dios. Encontramos, amén, que dice la palabra del Señor que Jeremías platicaba con Dios del versículo, en el capítulo 15 de Jeremías, el versículo 15 al 18,
encontramos que Jeremías, hermano, habla con Dios. Y le ruega a Dios por misericordia y alivio contra sus enemigos que le hacían la vida imposible, que lo perseguían, que lo calumniaban, que hablaban mal de él, que lo afligían. Y él da gracias a Dios a través de este sufrimiento, amén, que él está pasando, y de la afrenta y del menosprecio que los hombres le hacen a él en el ministerio, y también, hermano, el amor que él tenía para con Dios, en el servicio a Dios. Entonces hacían burla, hacían escarnio de él, se burlaban de sus profecías, no creían, pero Dios siempre lo respaldaba. Es más, él estaba dispuesto, Jeremías estaba dispuesto, hermano, a tragarse lo amargo, la aflicción, por causa, amén, del nombre del Señor. Pero a la misma vez, Jeremías tenía quejas. Le dice: Señor, yo necesito que me ayudes, que me libres de mis enemigos. Y hermano, y encontramos que Dios le da a él una respuesta, pero yo creo que esa respuesta no es la que nosotros esperaríamos. Yo creo que Jeremías no esperaba esa respuesta que Dios le tenía a él, de esa queja, de esa preocupación que Jeremías tenía. Y Jehová le dijo a Jeremías, cuando Jeremías le estaba pidiendo justicia, le dice: por tanto así dijo Jehová. Le dice Dios a Jeremías después de escuchar su queja: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Está hablando de firmeza. Dice: y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahora quiero aclarar algo en esto. En ese versículo, la definición de entresacar significa seleccionar, apartar, ¿ok? Extraer una cosa de entre otras. Especialmente, hermano, sacar lo mejor. Es una declaración. Dios le está diciendo: Jeremías, yo necesito que tú saques de ti lo mejor. Y esto entresacar significa o tiene sinónimo de elegir, escoger y sacar lo mejor. Vea eso. Dice: necesito que entresaques, amén, lo mejor de ti. ¿Sí? Lo mejor de ti, lo precioso que tienes en ti, de entre lo vil. ¿Qué es lo vil? Vil significa bajo, malo, despreciable, sin valor alguno. Aquello que no sirve. Y le dice Dios a Jeremías: Jeremías, yo necesito que saques entre lo que tú tienes lo mejor de ti. Porque Dios busca, amén, lo mejor de nosotros. Dios busca un corazón disponible para adorarle a Él, para cantarle a Él, para predicar su palabra, para estar en la presencia de Dios. En otras palabras, Dios no anda mendigando una alabanza, porque algunos piensan que Dios está en el cielo diciendo: oh, adórenme, porque si no, no soy Dios. Algunos piensan que, amén, tengo que adorar a Dios porque Dios entonces no va a tener quien le adore. No, Dios tiene millares, amén, de ángeles y también de personas que le adoran aquí en la tierra. Millones de millones le adoran al Señor. Hoy en este momento que estoy predicando, ahorita hay millones de hermanos que están conectados con Dios, hermano. No solamente con las redes sociales, estoy hablando que con Dios están conectados adorando a Dios en espíritu y en verdad. Dios no anda mendigando una alabanza, una adoración, amén, un instrumento, una voz, no. Dios anda buscando verdaderos adoradores que le quieran adorar en espíritu y en verdad. Y dice la Biblia que adoremos a Dios y le sirvamos, dice, con alegría. Así dice el Señor, que con alegría. En el Salmo dice: con alegría servir a Jehová. Y aquí Dios le está diciendo a Jeremías: Jeremías, tienes que sacar lo mejor de lo que no sirve de ti. Sí, aquello que no sirve, no te preocupes, de eso me encargo yo. Pero tienes que sacar de ti aquello que yo puedo usar. Si ustedes se acuerdan dice la Biblia, habla de 5,000 hombres que no habían comido, más las mujeres, los niños, que estaban con el Señor. Pero dice la Biblia que el Señor preguntó en el Nuevo Testamento, en Mateo dice, preguntó que si había algo de comer.
Y le dijeron, sí, aquí hay alguien que tiene 5 panes y 2 peces. Y el Señor le dijo, traédmelo acá, pónganlo en mis manos. Y dice que el Señor bendijo esos 5 panes y esos 2 peces. Y dice que multiplicó el Señor todo, y hermano, y alcanzó y hasta sobró. Lo que Dios quiere usar de ti y de mí es lo poquito, aleluya, pero lo mejor. De seguro no tengamos mucho que darle a Dios. Hay una alabanza que dice, no tengo nada, amén, que ofrecer. Pero la Biblia dice que siempre tenemos algo que ofrecer. La Biblia dice que siempre hay algo que podemos ofrecer a Dios, ya sea nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Hay algo que siempre podemos ofrecer al Señor. Entonces no importa lo que el mundo te haga, porque Jeremías sufría por causa de la murmuración, las calumnias y todo lo que le causaban a él las demás personas. Y hay quienes que actuamos delante de Dios conforme a los demás nos han tratado, así adoramos a Dios. Venimos delante de Dios, amén, con quejas, con dolores y no adoramos, sino que nos quejamos. ¿Por qué? Porque alguien más nos trató mal, porque alguien más nos hizo algo. Y Dios no se merece una alabanza así. Dios se merece una alabanza de corazón, una adoración sincera, una devoción. Se merece lo mejor. Yo le he dicho a los músicos, hermanos de Yules, le digo, ustedes tienen que ser adoradores, no solamente músicos, porque músicos hay en cantidad. Músicos hay bastante en el mundo, créamelo. En las iglesias hay muchos músicos, ¿saben? Son hasta profesionales. Claro que sí, hay músicos hasta profesionales, tocan hasta con los ojos cerrados. Se saben los instrumentos al revés y al derecho, se lo saben muy bien. Pero Dios no anda buscando músicos, Dios anda buscando adoradores. Dios anda buscando que saques aquello poquito, pero lo mejor que tienes de ti, para entregárselo a Él. Porque lo poquito que tienes, Dios lo quiere multiplicar para su honra y su gloria. Dios quiere multiplicar eso que tienes, tus manos, tus dedos que tienes. Dios quiere usarlo para la gloria del Señor, que toques un instrumento como lo hacía David, pero tienes que hacerlo con unción. Tienes que hacerlo no como para el pastor, no como para los hermanos. Tienes que hacerlo como para Dios, y Dios se merece lo mejor. Y por eso es que el Señor le dice, si entre sacares lo precioso de lo vil. Tienes que escoger, saca lo mejor de ti, le dice Dios a Jeremías. Y si tú haces eso, Dios le da promesa y le dice a Jeremías, serás como mi boca. Serás como mi boca, será como la boca de Dios. ¿Qué tiene Dios en su boca? Tiene vida, tiene unción, tiene amor, tiene esperanza, tiene fe, tiene todo. Dios es todo esto. Y dice Dios, te voy a dar algo de mí y te voy a usar como mi boca. Te voy a usar para que prediques mi palabra. Te voy a usar para que des un testimonio para el mundo. Te voy a usar para que tú cantes a Dios de corazón. Y dice que cuando nosotros, aleluya, a Jeremías le dice el Señor, cuando tú hagas esto de escoger, amén, de entresacar, de elegirlo, lo precioso, lo mejor de entre lo vil, de lo que no sirve, dice Dios, entonces te voy a usar. ¿Sabe por qué muchos cristianos no son usados? ¿Sabe por qué muchos cristianos tienen 10 años, 20 años y todavía se están estancados? Es porque no se han decidido a sacar lo precioso que tienen para dárselo a Dios. Se lo entregan al mundo, se lo entregan al diablo, se lo entregan, amén, allá al pasatiempo, pero menos a Dios. Y Dios quiere usarlo poquito, amén, pero lo mejor que tiene en ti. Y después Dios le da la promesa y dice, cuando tú te conviertas a mí. ¿Cómo es que Jeremías era profeta de Jehová? Y Dios le dice a Jeremías, es necesario que te conviertas. ¿Al caso no era convertido? ¿Al caso no era siervo de Dios? ¿No era profeta? Sí, claro que sí. Y podemos compararlo con el tiempo de ahora. Hoy en el tiempo moderno, sí, claro que Jeremías era cristiano.
Sí, claro que nosotros somos hijos de Dios y somos cristianos, pero muchas veces nosotros, hermanos, le ponemos atención a las aflicciones, le ponemos atención a la murmuración de la gente, le ponemos atención a las cosas negativas de afuera y nos olvidamos de que Dios tiene un propósito con nosotros para cumplir. Y servimos a Dios de cualquier forma. Y Dios no quiere que le sirvamos de cualquier forma. Dios quiere usarnos poderosamente. Dios quiere usar tus manos con poder, con presencia, con unción. Dios quiere usar tu boca. Si eres vocalista, si eres un cantante para la gloria del Señor, si eres un músico, si eres un predicador, todo debe de ser para la gloria de Dios. Todo debe hacerse para la gloria del Señor. Es importante eso. Dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías, le dice el Señor en Jeremías 15:19. Cuando tú te conviertas a mí, los del mundo, tus amigos, tus vecinos, tus amigos de escuela, de colegio, de universidad, ellos se van a convertir a ti, se van a hacer cristianos, se van a hacer hijos de Dios. Te van a seguir por el ejemplo que les des, por el testimonio tuyo, pero tú no te conviertas a ellos. Le está diciendo el Señor a Jeremías. Es importante quitar, amén, nuestra mirada de las cosas negativas que nos quitan la fuerza, que nos quitan el impulso, que nos quitan, amén, ese deseo de servir a Dios. Y muchas veces, hermanos, los problemas del mundo y las cosas del mundo nos irritan, nos quitan la paciencia muchas veces y perdemos el verdadero valor de servir a Dios, porque nuestra mirada empieza a bajar. La Biblia nos compara, el Señor nos compara a nosotros como águilas, no como pollos, no, como gallinas, no. El Señor nos compara a nosotros como águilas. En Isaías 40, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Y dice, aleluya, que los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y muchas veces, hermano, nosotros empezamos a bajar nuestra mirada de las alturas que tenemos que tenerla y las empezamos a poner en las lombrices, en las miserias del mundo, y nos olvidamos quién verdaderamente es Dios. Pero Dios quiere que nosotros, amén, nos convirtamos a Él. Que el mundo se convierta, amén, como nosotros al Señor. Y así, de esa manera, Dios le da la promesa y le dice a Él, después de convertirse, también le da otra promesa y le dice en Jeremías 15, 20 y 21: y te pondré, dice, en este pueblo por muro fortificado, dice, de bronce. O sea, vas a ser firme, vas a ser un hombre firme para mí, y pelearán contra ti, Jeremías. Claro, es que convertirse y consagrarse al Señor no significa que no vas a tener luchas, que no vas a tener pruebas. Cuando tú entre más ores y más te quieras consagrar a Dios, más pruebas van a haber. Pero Dios dice, pero te voy a poner firmeza en ti. Pelearán contra ti. Tus enemigos van a venir contra ti, pero no te vencerán. No te van a vencer, porque yo estoy contigo para guardarte, le promete Dios a Jeremías, y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré, el 21 dice, de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces, Jeremías pasó todo esto, pero la pregunta es, usted y yo, ¿qué estamos pasando? Hermano, todo cristiano, toda aquella persona que quiere servir a Dios, todo cristiano sufre de alguna manera u otra, pero sufrimos. Unos de una manera y otros de otros. O sea, el cristiano, hermano, no, Dios no le ha prometido la eternidad sin aflicción. No, no, no. Es necesario que tú entiendas, amigo, cuando tú te conviertas a Cristo y desees, amén, entregar tu vida a Jesucristo, vas a ver que van a haber luchas, van a venir tribulaciones, van a haber pruebas. Pero eso sí, Dios estará contigo para ayudarte a vencer toda situación. Entonces nosotros tenemos a nuestro Dios de nuestro lado.
Los cambios que Dios le pidió a su siervo y nos pide también a nosotros es para cumplir su propósito en nosotros. Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Es importante eso. Es importante que entendamos que Dios tiene el propósito para ti. Y Dios, hermano, quiere que alcances tus metas. A cada uno de nosotros tenemos que tener metas en este mundo también. Pero debemos de dejar todas estas metas y los propósitos en las manos de Dios. Es importante. Dice, cuando dice conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Jeremías en sí? Le está diciendo, aunque otras personas miren todo negativo, Dios quiere que tú tengas fe y que mires positivamente, amén, la obra de Dios. La obra de Dios. Que aunque los demás te menosprecien o nos menosprecien, Dios quiere que nosotros impactemos la vida de los demás. Y cambiemos, amén. Si no hemos impactado la vida de nadie más, todavía tenemos el tiempo de impactarlo para la gloria del Señor. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Jeremías? Le está diciendo que aunque las personas quieran, amén, hablar de nosotros, de los siervos de Dios o de cualquier hijo de Dios, dice, y murmuren contra ti, tú no hagas lo mismo. Tú no te conviertas igual que ellos, no. No te vuelvas un criticón, no te vuelvas alguien que murmura, no te vuelvas alguien que mire mal a sus hermanos. No, dice, tú tienes que ser diferente, Jeremías. Y si alguien tiene odio, tú tienes que tener amor. Quiero decirle que Dios, amén, que lo precioso que Dios pide de Jeremías, también lo está pidiendo de nosotros. De cada uno de nosotros, de su siervo. Conviértete bien. Y Dios dice a cada uno de nosotros que nos convirtamos bien. Y le voy a dar una noticia, algo que Dios, hermano, está, aleluya, trabajando hoy en este tiempo. Antes, yo creo que algunos templos ya empezaron a abrir. Algunos pastores ya están haciendo culto en sus templos y nosotros con la ayuda del Señor vamos a empezar ya para la siguiente semana si el Señor permite. Pero escúcheme bien lo que quiero anunciarles, lo que quiero decirles. Nosotros tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida a Dios por completo. Aunque los demás no lo hagan. Tenemos que estar dispuestos también a servir a Dios, aunque hay gente que no le quiera servir a Dios, pero tú y yo tenemos que servir a Dios y llevar a cabo nuestro ministerio. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener, amén, un cambio personal en cada uno de nosotros. Interiormente, por dentro, pero también por fuera. Muy importante eso. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Y quiero hablar un poquito acerca de esto. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermano y amigo? De que pasemos, amén, este momento de epidemia en el mundo, donde muchos pastores y muchas iglesias en muchos y varios países se cerraron. Amén, los templos ya no se podían, amén, ya no se podían congregar en montón, en grupo. Y muchos pastores teníamos que hacer los cultos. Teníamos que hacer los cultos, gloria al Señor, desde casa. Imagínense. Pero hay un propósito ahí. Y déjame explicarle acerca de ese propósito. Perdón, déjame explicarle acerca de ese propósito de Dios. Amén. Por este momento de epidemia que estamos pasando en el mundo entero. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestros amigos? Primeramente para nuestros amigos. El propósito de Dios es que tú pienses y medites que en cualquier momento nos podemos ir nosotros. El propósito de Dios es que nosotros, hermanos, también tenemos que tener cambios. Amén, tenemos que tener cambios. Mire, lo que la palabra de Dios dice acá claramente, gloria al Señor, dice
es que Dios quería un cambio de Jeremías y era siervo de Dios, pues nosotros también lo tenemos que tener. Pero amigo, escúchame bien, es importante que usted y yo podamos hacer cambios y tú entregues tu vida a Jesucristo. Hoy es una epidemia, ¿sí? Pero mañana no necesita una epidemia uno para irse de este mundo. Hermano, uno puede estar durmiendo y ahí hasta ahí llegó. En cualquier segundo, en cualquier minuto. Es importante, hermano, que nosotros podamos, amén, en el nombre de Jesús, entregar nuestra vida a Cristo. Entréguese a Cristo. Entregue su vida al Señor. Es importante, amén, que usted pueda asegurar su salvación. Porque si usted muere sin salvación, hasta ahí llegó. Ya no hay oportunidad en la eternidad, no hay oportunidad. Esta epidemia mundial tiene que, amén, en el nombre de Jesús, hermano, hacernos pensar un momento, meditar un momento, amigo, de que usted y yo necesitamos entregar nuestra vida al Señor, porque podemos irnos en cualquier instante. La muerte la podemos andar ya a un paso, pero es necesario que mediten eso. ¿Y qué para los hermanos? ¿Cuál es el mensaje de Dios en esta epidemia? Amén, para nosotros. Dios nos ha dado un tiempo, un momento, hermanos, en la cual necesitamos también meditar si hemos caminado bien con Dios o no hemos caminado bien con Dios. La verdad. Cada uno de nosotros, desde los pastores, desde los diáconos, desde los líderes, hasta el último de los creyentes en las iglesias, debemos de meditar en esta cuarentena, en este tiempo que Dios nos permitió, amén, a través de esta epidemia. Dios permitió este tiempo para que nos sentemos a meditar de nuestra vida espiritual. ¿Qué verdaderamente, qué cristiano he sido yo? ¿He sido un cristiano fracasado o he sido un cristiano que he tenido victoria? ¿He sido un cristiano que he caminado con Dios o he sido un cristiano que me he olvidado de Dios y de los cultos también? ¿Qué clase de cristiano soy yo? ¿Me han importado las cosas de Dios o no me han importado las cosas de Dios? Es necesario meditar para que cuando nosotros regresemos otra vez a nuestro templo, regresemos diferentes. Los pastores regresemos diferentes, los miembros, los líderes regresemos diferentes, con un pensamiento diferente y no ser los mismos. No ser los mismos. Es necesario meditar en nuestros caminos, sentarnos y meditar. En 1 Corintios 1, 26 al 29, Dios, hermano, ha escogido lo vil, lo que era menospreciado, lo que no servía, lo que no tenía valor, hermano, para depositar ese tesoro en nosotros. Amén. Miren lo que dice la Biblia en 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo sabio, y lo débil del mundo, lo que no tenía fuerza, lo que no servía, dice, escogió Dios para avergonzar lo fuerte. El 28, y lo vil del mundo, lo que no servía, lo que no tenía valor, dice, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermano, yo quiero que meditemos en esto, en este cambio que cada uno de nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, como cristianos. Hay hermanos que eran drogaditos, eran borrachos, algunos estaban metidos en pandillas, algunos jóvenes andaban, amén, muy perdidos, también los hermanos. Pero Cristo tuvo misericordia de nosotros, y cada uno de nosotros, hermanos, Dios tuvo misericordia. Escúcheme bien, y no valíamos nada para el diablo ni para el mundo. No teníamos valor alguno.
éramos lo más vil, éramos lo menospreciado. El diablo no daba un centavo por nosotros, pero Jesucristo, Él sabía que nosotros teníamos valor en sus manos. Y Él decidió morir en la cruz del Calvario, hermano, derramar su sangre carmesí, su sangre. Dice la Biblia que el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. Aquel que no era pecador se hizo pecador por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos, para perdonarnos. Y ahora que estamos salvos, algunos hermanos fueron librados de la misma muerte. Ya estaban ya pereciendo, se iban a ir al infierno sin salvación, y Dios los resucitó otra vez. Y ya siendo salvos y ya estando en Cristo, tomamos las cosas de Dios como cualquier cosa. Hermano, tomamos las cosas de Dios como si Dios no hubiese hecho nada por nosotros. Pero Dios ha hecho mucho por nosotros. A Dios le debemos la vida, a Dios le debemos toda nuestra salvación, nuestro cambio, y lo que Dios sigue transformándonos, todo se lo debemos a Dios. Pero no nos comportemos de cualquier forma, como si Dios no ha hecho cambios en nuestra vida. Seamos agradecidos con Dios, porque tú y yo vivíamos en lo más vil, éramos lo menospreciado, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Cambiemos nuestras actitudes. Yo he visto hermanos tienen un gran testimonio, pero lamentablemente, y estoy hablando de muchos y tantas iglesias alrededor del mundo, hermanos que el Señor los salvó, pero que caminan como si Dios no existiera, como si no fueran cristianos. Les duele entregar su vida a Cristo, les duele entregarse en cuerpo, alma y espíritu. Nos duele entregar una alabanza a Dios. Hay hermanos que les duele hasta para aplaudir sus manos, no porque tienen reumatismo, porque están enfermos, no, simplemente no han aprendido a ser agradecidos con Dios, de donde Dios los sacó. Y nos duele darle una alabanza a Dios, y nos duele ser agradecidos con el Señor. Y Dios quiere que cambiemos nuestra actitud, que seamos diferentes. Escúchame bien, nosotros, hermano, ese hermoso tesoro Dios lo ha depositado en nosotros. Y esta es la última escritura que le voy a dar. Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 6 al 9. Segunda de Corintios 4, versículo, 6 al 9. Gloria al Señor. Y dice así la bendita palabra del Señor: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién? Dios. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vivíamos en tinieblas, pero Dios llegó para resplandecer nuestra vida, para transformarnos. Dice el 7. Versículo, 7. Pero tenemos este tesoro, o sea, a Dios, su Espíritu Santo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vea, lo vil, lo que no servía, ahora sirve para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió como un vaso. El 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, dice, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Claro, es que cada cristiano pasa lucha, pasa tribulación, y pasamos tantas cosas, si no es de una de otra, como lo hemos dicho. Pero es necesario, hermanos amados, que entendamos que lo que nosotros hacemos para la gloria de Dios, lo hacemos para la honra y gloria de su nombre. Lo hacemos porque Él tuvo misericordia de nosotros. Nosotros no buscábamos a Dios. Amigo, tú no has buscado a Dios, pero Dios te está buscando a ti. Tú no has amado a Dios, pero Dios te ama a ti, al igual que Dios nos amó a nosotros primero. Pero ahora le amamos porque Él nos amó primero. Entregar nuestra vida a Jesucristo trae, aseguranza. Trae también, una firmeza para que nadie nos mueva, y el diablo no nos lleve al infierno, sino que nos vayamos con Dios.
Dice la Biblia, aleluya, que el que le dé al Señor su corazón, un corazón contrito y humillado, no despreciará al Señor. Y si tú estás dispuesto a entregar tu corazón, amén, entonces tú bien puedes hacerlo. Hermano, y nosotros que ya estamos en Cristo, entonces tenemos que ser mejores para Dios. Dice la Biblia que tenemos que seguir el camino de la perfección. Dios llamó a Abraham y le dijo claramente, dice que caminara con él y le pidió algo Dios a Abraham y le dijo, pero sé perfecto delante de mí. Entonces vamos a cambiar nuestras actitudes, vamos a cambiar, amén, nuestra forma de ser. Y si vamos a servir a Dios, le vamos a servir de corazón. Vamos a ser agradecidos con Dios. Vamos, hermano, a darle honra, gloria y alabanza. Hoy, hermano, tú puedes decidir de aquí en adelante adorar al Señor, bendecir su nombre. Yo creo que los músicos se vayan preparando para adorar al Señor, pero póngale cuidado. Es necesario que cada uno de nosotros, amén, podamos hacer ese cambio. Hermanos, Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, entre sacando lo precioso de lo vil de nosotros. ¿Para quién? Para la gloria del Señor. Amigos, no importa quién eres tú, qué es lo que andes haciendo, Jesucristo te ama y quiere transformar tu vida.